introducción, bueno, hablo de cardiopatías y voy a ir avanzando más sobre angina de pecho, ¿sale? Bueno, estas cardiopatías coronarias tienen normalmente una edad como de predilección. En general las cardiopatías, ¿sí? No hablo específicamente ahorita de ni del infarto, ni de la angina, ni nada. O sea, en general las cardiopatías. Estas se pueden presentar por lo general después de los 40 años, ¿sí? Y dentro de las enfermedades cardiovasculares, aquí en el segundo parrafito, donde yo les pongo CB, son cardiopatías, enfermedades, perdón, cardiovasculares. O sea, en general todas las enfermedades del corazón. Estas cardiopatías sí más o menos representan entre un 30 y un 50% de todas estas enfermedades. ¿Qué correspondería a lo mejor a otro 70 o el otro 50? Pues hipertensión, pues alguna cardiopatía congénita, no sé, insuficiencia cardíaca congestiva, alguna prótesis, lo que sea, sí, pero sí tienen un alto porcentaje dentro de todas las enfermedades del corazón, específicamente las cardiopatías coronarias, ¿sí? Es importante, yo les comentaba, bueno, valorar el estrés físico y psicológico para resistir al estrés que se genera durante el tratamiento dental, justamente para evitar que se presente un ataque coronario, ¿sí? Ustedes van a decir, bueno, si lo que me lo está causando, primero me dice que son una placa teromatosa, allí puedo tener la placa, pero el estrés también es un factor muy importante que puede condicionar alguna situación isquémica y, bueno, complicar aquí el cuadro. Entonces, tenemos el estrés, entonces hay que valorar al paciente tanto en el estado físico y psicológico, es decir, cómo se encuentran físicamente o cómo están en porcentaje a lo mejor de obstrucción, ¿sí? O mi paciente, ¿qué tanto resiste eso? O sea, les digo, hay pacientes pueden ser muy relajados u otros muy aprensivos, o, por ejemplo, el que sea muy callado tampoco quiere decir que sea como muy relajado, a lo mejor está pensativo en alguna situación y puede generar alguna situación de estrés. Entonces, acuérdense que desde la primera cita nosotros vamos a ir conociendo a nuestro paciente y, bueno, tener comunicación con él, empatía, para ver cómo se va comportando y que no sea el estrés un factor para desencadenar un ataque coronario, ¿sí? En cuestión, ya les comentaba, por ejemplo, la cardiopatía coronaria más frecuente en sí, pues sí es la aterosclerosis. Esta es, como digamos, la enfermedad general, ¿sí? Y esto es lo que se caracteriza, pues, por un depósito de lípidos en la capa íntima de las paredes de las arterias de gran y de mediano calibre, ¿sí? Y, bueno, esta aterosclerosis, pues, puede llevar a algún acontecimiento desfavorable, como algún tipo de trombosis, embolia, alguna hemorragia o algún aneurisma, ¿sí? Esto es, imagínense, yo siempre digo las arterias o no sé, una manguerita o algo, cuando por la parte interna se llena de sarro, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a disminuir el flujo de sangre o de líquido, algo que nosotros queremos aportar. Entonces, la aterosclerosis, pues, es en general todo este depósito de líquidos, ¿sí? Chicos, si tienen alguna duda, con toda confianza me van levantando su mano o me interrumpen, pueden activar el micrófono. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, doctora, todo bien. Sí, doctora. Ok. Doctora, ¿le puede regresar tantitito rápido a la diapositiva, por favor? Perdón. ¿A esta? Sí, gracias, doctora, ya. ¿Listo? Okay. Sí. Muy bien. Yo les he estado comentando que existen varios factores de riesgo para presentar, digamos, alguna cardiopatía coronaria, ¿sí? Por ejemplo, uno ya les dije, pues tener una placa teromatosa, el estrés, ¿sí? Pero existen varios, o sea, no nada más son esos, entonces hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, siempre que, por ejemplo, algún paciente va al médico o nosotros mismos y que
Revisa, por ejemplo, hay quien está en riesgo de sufrir a lo mejor un infarto. ¿Quién está en riesgo de sufrir alguna cardiopatía en sí, no sé, una angina de pecho? ¿Sí? O van incrementando los factores, ¿sí? Entonces, aquí en esta tablita trato como de señalarlos y a la vez de clasificarlos entre cuáles son los de mayor importancia, cuáles son los de menor y en cuáles podemos hacer algún cambio de hábito, ¿sí? O en cuáles, pues no, y se pudieran solamente controlar, ¿sí? Los factores mayores, ¿sí? Y que pudieran ser modificables, ¿sí? Son estos primeros, este palito. Un factor mayor para presentar alguna cardiopatía coronaria es presentar hipertensión, ¿sí? Presentar hiperlipidemia, colesterol alto, bueno, estas son situaciones sistémicas que lo que les digo se va a llenar de una placa o de grasa en nuestras arterias. Entonces, estas son condiciones. Hipertensión, hiperlipidemia, bueno, colesterol es dentro de la misma. El tabaquismo se considera dentro de los, no es una enfermedad, es un hábito, ¿sí? Pero se considera dentro de los factores mayores, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que les mencionaba yo al principio, no nada más lleva sangre esta arteria, bueno, lleva sangre, un flujo sanguíneo, pero esa sangre lleva nutrientes y oxígeno, entonces el paciente fumador, pues obviamente está disminuyendo esa oxigenación a nuestros tejidos, ¿sí? Bueno, otra condición es la diabetes mellitus y otra es la proteína C reactiva. Me van a decir ustedes por qué están dentro de los modificables si la diabetes no se puede quitar, ¿sí? Claro que no se puede quitar, pero sí la puedes controlar, por eso le llamamos modificable, ¿sí? Entonces, aquel paciente, me dice ya, por ejemplo, ya tenemos luego pacientes mayores o no tan mayores, que es hipertenso, es diabético, tiene colesterol, triglicéridos altos, bueno, seguramente su médico le puede decir, oye, es que hay que cuidarte porque pues si estás en el grupo de riesgo de sufrir algún infarto, que son algún tipo de cardiopatía coronaria. Y entonces, estos factores pesan mucho, pero sí los pudiéramos, digamos, controlar, ¿vale? La proteína C reactiva, ¿recuerdan qué era, chicos? ¿Alguna vez la tocamos en clase en semestre pasado? ¿Dónde la observamos o qué es la proteína C reactiva? ¿Recuerdas? No, doctora. Es, por ejemplo, si algún paciente tiene algún tipo de inflamación. Ajá. Sí, la proteína C reactiva normalmente, por ejemplo, la identificas o tienen un valor alto en los pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide, que son pacientes que normalmente tienen inflamación en sus articulaciones. Pero también se ha visto, se ha comprobado que a lo mejor está un poquito elevada y no precisamente es porque tenga un problema de artritis reumatoide. Se ha relacionado con problemas también cardiovasculares. Hay una inflamación pues del músculo cardíaco. Entonces, también ahí por ahí es como un tipo de marcador, ¿sí? Es el que mide la inflamación, la proteína C reactiva, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces estos son factores mayores y serían modificables. Tenemos factores menores que también los pudiéramos modificar, ¿sí? Como es la obesidad, el sedentarismo, el uso de anticonceptivos orales, el alcohol y el café, ¿sí? Estos tienen menor peso, pero siguen siendo factores de riesgo, ¿vale? Y tenemos otros que se consideran igual factores menores, pero definitivamente estos no son modificables, ¿sí? Es la edad, el sexo masculino, ¿sí? Pacientes en menopausia. AHF es antecedentes heredofamiliares, es decir, que en tu familia pues ya haya
algún problema de infarto, algún problema de cardiopatías, hay, por ejemplo, dislipidemias familiares, podríamos decir que tienen alguna, perdón chicos, tienen alguna carga genética, entonces estos pues no los puedes modificar, si tus antecedentes familiares, pues ya la carga genética ahí la tienes, ¿sí? Cuando hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, también ya pues no puedes hacer nada de eso, hay que ver porque hay una sobrecarga del corazón o incremento del fibrinógeno, ¿sí? Entonces, esos son factores menores, pero no los puedes modificar. Es decir, por ejemplo, pues la edad, yo le estoy diciendo mayores de 40 años. Bueno, pues conforme uno avanza no se puede quitar los años. Te puedes descuidar, ¿sí? Te puedes controlar de la hipertensión, puedes bajar de peso, puedes no fumar, pero contra la edad no puedes modificar nada, ¿sí? Igual, en las cardiopatías hay como una predilección más por la presentan más los hombres que las mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, ahí en cuestión del sexo no se puede hacer nada. En la menopausia también se incrementa, en cuestión, digamos, de las mujeres, se incrementa un poquito en esta etapa por todas las cuestiones hormonales, ¿sí? Ya les mencioné, bueno, antecedentes heredofamiliares no se pueden modificar definitivamente. A veces crece el corazón por alguna situación, por alguna insuficiencia cardíaca, por algún otro problema, entonces tampoco se puede modificar. Y bueno, incremento del fibrinógeno también tiene como mayor predilección a tener algún factor de riesgo. Entonces, si identificamos nosotros estos factores de riesgo y los dividimos, pues sabemos identificarlos bien, cuáles son mayores o son menores. Con estos factores de riesgo, chicos, estamos como también enfocándonos al tratamiento, sí, digamos preventivo o correctivo, podría también así decirlo, de las cardiopatías coronarias. Y por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento? Pues que me recomendaron bajar de peso. Pues sí, ¿por qué? Porque la obesidad es un factor de riesgo, entonces, y tenemos la obesidad aquí. O me recomendaron pues dejar el café. Pero una taza de café no hace daño. Pues no, pero a lo mejor es alguien, no sé, que abusa o que sí tenga mayores predilección, pues el café hay que tratarlo de eliminar, ¿sí? Pues dejar el cigarro, el consumo, cualquier cosa. Estas, de aquí van a partir, entonces les digo, el tratamiento ya sea preventivo o correctivo. Lo ideal sería preventivo, no hay que esperar a que tengamos alguna cardiopatía coronaria, más bien desde ahorita tomar cartas en el asunto y bueno, pues tratar de estar en peso ideal, hacer ejercicio, no estar en sedentarismo, tratar de controlar presión, ¿sí? Una alimentación sana y balanceada. Entonces, de aquí les digo, parte mucho el tratamiento. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, doctora. ¿No? Ok. ¿Identifican lo que es el incremento del fibrinógeno? ¿Les quedó claro? ¿O qué es el fibrinógeno? Doctora, ¿a mí me lo puede explicar, por favor? Ya ven, no, que no había dudas, chicos. Bueno, el fibrinógeno, acuérdense, como una proteína que no la produce el hígado, ¿sí? Y tiene como su función en todos los procesos de coagulación, ¿sí? Entonces, el cuerpo va a formar obviamente tu coágulo, ¿sí? Cuando hay algún sangrado o alguna situación de estas. Entonces, si tú tiendes como a lo mejor producir o incrementar este fibrinógeno, imagínate, pues tienes como una sangre, por así decirlo, más coagulada o más espesa, ¿sí? Entonces, por eso también incrementa el fibrinógeno, pues tendrías tu arteria con ese flujo sanguíneo, digamos, o más lento, más espeso, más coagulado y no, pues no llegarían los aportes necesarios de oxígeno y nutrientes a tu músculo cardíaco. Por eso, no sé si han escuchado que hablábamos al principio, su compañera nos decía, los antiagregantes plaquetarios, la aspirina,
¿Por qué no a todos los pacientes o a algunos, más bien, por qué a algunos pacientes les dan aspirina? Y algunos dicen, es que me lo dieron para prevenir un infarto. Para hacer menos espesa su sangre. Podría, desde ahí, ¿sí? Cuando recetan los médicos cuando recetan un antiagregante plaquetario, ¿sí? No van a decir así, todos los mayores de 60 ya les vamos a dar un antiagregante plaquetario, que todos tomen aspirina. El médico tiene que valorar justamente todos estos factores de riesgo, ¿sí? Uno, a lo mejor, pues sabes que el paciente sí es hipertenso, sí es diabético, tiene problemas de dislipidemias, pues yo creo que sí, mejor hay que protegerlo con aspirina, ¿no? Y bueno, se puede medir el fibrinógeno, entonces, bueno, pues se ve a lo mejor, no sé, también ahí en los valores que está un poquito aumentado, entonces, por eso se da, ¿sí? Hay pacientes que a lo mejor, no sé, tienen un poquito de sobrepeso, no obesidad, y a lo mejor le van a decir, no es ni hipertenso, ni es diabético, o no tiene mayores factores de riesgo, a lo mejor nada más le van a decir, ¿sabes qué? Baja de peso y hace ejercicio, ¿sí? Entonces el médico valora, como hay como escalas, por así decirlo, a quien sí es conveniente algún antiagregante plaquetario y quien no. Entonces, eso se refiere al fibrinógeno, como cuando tu paciente pues tiene mayor producción de esto, bueno, su sangre va a estar un poquito como con mayor coagulación, ¿sí? Entonces es un factor menor no modificable. ¿Sí? ¿Sí les quedó más o menos claro? Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Bueno, también existen sustancias vasoconstrictoras que son liberadas por las plaquetas cuando se desarrolla un trombo, ¿sí? Y hay una de las sustancias que se identifica mucho digamos, en este tipo de cardiopatías coronarias, nada más para que la tengan como identificada, que es el tromboxano A2. Esta sustancia puede prolongar un espasmo prolongado, que obviamente me puede comprometer en la perfusión y nutrición de los tejidos, sobre todo cuando ya existe una obstrucción pues ya previa, ¿sí? Identificamos que es un trombo, chicos. Una trombosis. Yo les digo, ay, es que hay un trombo. Doctora, es cuando se coagula la sangre y bloquea, puede llegar a los pulmones o al corazón. Sí, a cualquier lado. Un trombo es en sí un coágulo de sangre, ¿sí? Entonces, cuando se desarrolla un trombo, un coágulo, ¿sí? Tus mismas plaquetas pueden desarrollar liberar, perdón, estas sustancias vasoconstrictoras, que es esta se llama tromboxano A2, ¿sí? Y esta sustancia, entonces lo que provoca, les digo, es un espasmo, ¿sí? ¿Qué identificamos o qué entendemos por un espasmo, chicos? Es cuando se contrae un músculo. Ajá, es como una contracción, entonces me va a provocar una contracción prolongada, ¿sí? Entonces se dan cuenta como si se apretara un poquito la arteria, entonces, ¿qué va a pasar? Pues también me va a repercutir en que no va a llegar la nutrición y todo el aporte sanguíneo a mi músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, no nada más es la arteria, sino nuestro mismo organismo empieza a liberar sustancias que todavía como que dices, bueno, ahí tengo el trombo, está obstruida, bueno, todavía ahí van las plaquetas y dicen, voy todavía como que perjudicarlo un poquito más con esta sustancia. Entonces, sí hay que estar verificando muy bien, sobre todo, pues cuestiones preventivas y los medicamentos que nos pudieran ayudar a quitar estos como espasmos, ¿sale? Y bueno, también podemos tener nosotros ese trombo, ese ateroma, y obviamente me está obstruyendo mi arteria. Pero también se puede complicar y se puede lacerar un poquito o lastimar esa arteria por dentro, por las capas íntimas, y presentar una hemorragia, ¿sí? Entonces hay exposición del tejido conectivo, hay deterioro de la pared vascular y pues obviamente también disminuye
la luz de las arterias. La luz podemos identificar como el diámetro de las arterias. Entonces, una es que me esté tapando, ¿sí? Y otra que a la vez que tengo yo digamos, ese taponcito, ese coágulo, lo que está obstruyendo, me está lacerando la arteria por dentro, se complica y me puede causar también una hemorragia, ¿sí? Entonces, puede pasar las dos situaciones. Entonces, bueno, cuando ocurre una oclusión coronaria y los trombos también a veces se pueden desprender. Tengo yo mi trombo, mi coágulo ahí como mi taponcito en mi arteria. Si se desprende, acuérdense que le llamamos émbolo, ¿sí? Y bueno, este también puede causar obviamente trastornos en el metabolismo porque mis células van a estar afectadas por anoxia. La anoxia es mi falta de oxígeno. Cuando pasa esto, que haya una obstrucción o que hay un émbolo, hay mucha literatura, la mayoría dice que si la oclusión es menor a 20 minutos, ¿sí? Las células pueden recuperarse. O sea, esta obstrucción que me está causando anoxia, que no me está llegando el oxígeno, se pudiera recuperar si fuera menor a 20 minutos y es cuando le llamamos nosotros a esta condición una angina de pecho. Si fuera mayor, ¿en qué estaríamos pensando, chicos? Que no se recuperara. ¿El infarto? Infarto. Definitivamente en infarto. Aunque también hay que tomar aquí en cuenta que hay infartos fulminantes. Y me va a decir, doctor, usted me dijo más de 20 minutos. Pero también hay que tomar en cuenta el grado, digamos, de isquemia y la zona anatómica. Hay zonas anatómicas que a lo mejor no necesitan, digamos, tanta oxigenación o es una, ¿cómo le llaman? Puede ser como alguna vaso sanguíneo accesorio, no es de las principales, no es de las mayores, y a lo mejor no repercute tanto, pero sí hay algunas que dices, bueno, en 2 minutos le dio un infarto y el paciente falleció, no se pudo recuperar. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta la localización y el grado como de isquemia. Si fuera, digamos, algo dentro digamos, de lo normal, que no estuviera comprometiendo tanto alguna zona anatómica específica y es menor a 20 minutos, entonces le llamamos angina de pecho. Si es mayor, entonces hablamos de 20 minutos, ¿sí? Aquí les menciono que de 20 a 30 minutos la oclusión, pues hay falta de energía, hay falta de nutrientes y bueno, la célula, esta es una de las diferencias. Tenemos dos situaciones. Tenemos isquemia en los tejidos, ¿sí? Y digamos, vamos a estar como, por así decirlo, midiendo el tiempo, ¿sí? Si pasa de 20 minutos, pues esa célula va a estar sufriendo. ¿Por qué? Porque no le está llegando el oxígeno necesario ni los nutrientes. Entonces, la célula va a empezar a generar acidosis y se va a activar enzimas, ¿sí? Estas enzimas lo que van a hacer es que igual va a haber una autodestrucción celular y bueno, ya el resultado es una necrosis, obviamente del músculo cardíaco y bueno, lo que va a presentar es un infarto. En la angina de pecho, el cuadro clínico puede ser muy similar al infarto, pero no me genera una activación de enzimas ni hay acidosis, ¿sí? Porque la célula se puede recuperar, ¿sí? Y no me está causando una necrosis. Si hay necrosis, definitivamente estoy hablando de infarto, ¿sí? Si hubo elevación de enzimas, estoy hablando de infarto. No es, digas, ay, fue angina, no. Aunque les digo, hay infartos como fulminantes y puede ser a lo mejor menor de 20 minutos, si lo pudiera hacer, siempre y cuando hay que comprobarlo con la elevación de las enzimas y ver que no haya alguna necrosis, ¿sí? Muy bien. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? Doctora, ¿Sí? ¿puedes regresar poquito a la diapositiva 7, por favor? Las 7. ¿Está? Sí, doctora. Uh-huh. Gracias. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, doctora, todo bien. Espérenme, No, déjenme pegar.
El día de... No. Tengo pues con ustedes el martes, ¿verdad? Sí. El martes, chicos, continuamos con... Déjenme nada más tomar mi captura de pantalla que no me deja. El martes continuamos con con las cardiopatías coronarias y ya vamos a adentrarnos específicamente a angina de pecho. Por favor, revisen qué es la angina de pecho, sus tratamientos, y sus tipos. Hay varios tipos de angina de pecho. Por ahí, por ejemplo, mencionaba su compañero la inestable. Hay más, ¿sí? Entonces, para que lo revisen, por favor, o cualquier duda me lo comentan, ¿sí? Ay, no quiero. Déjenme nada más descargar la lista de asistencia. Muy bien. Muy bien, chicos. Pues bueno, si no hay alguna duda, los veo el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tenga buen día. Gracias, doctora. Igualmente. Gracias. Ay, yo. Gracias.